Feliz Navidad para todos. Qué hermoso día el Señor nos brinda para poder, más que nunca, hacerlo a Él el centro de la celebración. Hoy es un día en que toda la humanidad, ¿qué es lo que hace? Mira hacia atrás, mira hacia el pasado, hacia esos lejanos días en lo que era el lejano oriente, en Palestina. ¿Por qué? Porque la humanidad celebra que Dios está entre nosotros nuevamente. La ocasión especial, el nacimiento del Salvador prometido por Dios, aquel que vendría a salvar a la humanidad y a restablecer la comunión con Dios que perdimos debido al pecado original. Esa relación, que era una relación completa que teníamos con Dios, era la fuente de satisfacción inagotable que teníamos. El hombre tenía una fuente de satisfacción inagotable en Dios, en su relación con Dios, pero todo eso se había acabado debido a la desobediencia de Adán y Eva. Imagínense, fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para vivir con Dios. Lo teníamos, una situación perfecta, y todo lo perdimos debido a la desobediencia mortal de Adán y Eva que trajeron el pecado y la muerte. Y Moisés, de una manera magistral, nos narra justamente la historia de cómo se dio, cómo el hombre pasa de tener esas caminatas íntimas, cercanas con Dios, unas caminatas de comunión con Dios, y ahora pasa ¿a qué? A caminatas de vergüenza, tratando de sobrevivir, al caminar alejándose de Dios. Es lo opuesto, de estar con Dios, ahora a caminar alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no podía estar delante de la santa presencia de Dios, y Dios lo expulsa al hombre, expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, justamente por una cuestión de misericordia. Pero lo que quiero marcar es esto: de estar con Dios pasaron a estar separados de Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y aún así, este Dios misericordioso al cual amamos y servimos, alejó al hombre de la santidad de Dios por una cuestión de misericordia. El hombre, por su pecado, no podía estar delante de la presencia de Dios. Y este Dios misericordioso, en el medio de todo eso, en el medio de esta tragedia sufrida por la humanidad, por Adán y Eva, Dios les da una promesa de restauración de esa comunión perdida con Dios. Y esa promesa, si van conmigo a Génesis 3:15, la encontramos ahí. Esa promesa se ve en el 3:15 de Génesis, donde Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La simiente de la mujer es Cristo, quien es descendiente de Eva. Una vez más, vemos aquí cómo la belleza de lo que es el contraste de la poesía hebrea nos permite justamente magnificar lo que Dios está comunicando en este pasaje. Pasamos de la comunión, pasamos de caminar íntimamente con Dios, pasamos de estar con Dios a una separación absoluta de Dios, pero en el medio de todo eso está esta promesa. El Dios que trae luz a las tinieblas, le enciende la luz de esperanza a la humanidad en el momento más fatídico de toda su historia. Justo en el medio del pasaje, un pasaje que habla de la maldición incurrida por el hombre debido a su desobediencia, ¿qué es lo que hace Dios? Para volver a estar con Dios, volver a tener a Dios con nosotros, Dios les hace esta promesa. Pero estar con Dios
tener a Dios entre nosotros es muy costoso. Costó la vida del Hijo de Dios. Y este mensaje en Génesis 3:15 es un mensaje que resplandece con la luz del Evangelio, con el brillo y el fulgor, la misma estrella, del fulgor que tuvo esa estrella que alumbró justamente a los reyes camino a Belén de Judea. Es en esa oscuridad, de esa tragedia experimentada por la humanidad, que la luz del Evangelio se ve reflejada en el fulgor de esa promesa de Génesis 3:15. Y la Biblia está llena de enseñanzas que usan los contrastes. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos beneficiar de los principios bíblicos que Dios tiene para enseñarnos a través de esos específicos pasajes. En el momento de la desesperación del hombre llega ¿qué? La esperanza del cielo. En el medio de la oscuridad del pecado se destaca el fulgor y la pureza de lo que es la luz de Cristo. ¿Ven los contrastes? En el medio de la muerte traída por el pecado y la desobediencia, reina la vida ganada por el Hijo de Dios a favor de los suyos. En el medio del juicio condenatorio se pavimenta el camino para arribar al perdón conciliatorio. Cuando el hombre merece condenación, Dios en Cristo ofrece bendición. Y es así que la humanidad, después del pecado original, se la ha pasado mirando hacia el futuro. Un futuro donde esperaban que el Salvador prometido por Dios, que iba a volver a traernos a estar con Dios. La humanidad miraba al futuro constantemente esperando al Mesías prometido. Y todos los ojos están puestos en su llegada para celebrar ¿qué? Su venida. Y es como he titulado este mensaje: celebremos la venida del Señor. Porque Él es el Mesías prometido, el ungido de Dios, quien iba a traer la victoria final sobre el pecado y la muerte. Es el Mesías, el Rey que fue prometido, quien no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos que en retrospectiva nos cuesta entender cómo fue que Adán y Eva procesaron esa promesa dada por Dios. ¿Cómo procesaron eso? En el medio del impacto que el pecado les produjo. Bueno, si están todavía ahí en Génesis 3, Génesis 3:20 nos dice: el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Así que, evidentemente, Adán le creyó a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Eva? Bueno, Martín Lutero entiende que Eva también le creyó a Dios, porque él cree que Eva le creyó a Dios al punto de que Eva misma creyó que con el nacimiento de Caín ella estaba dando a luz al Salvador. Y si bien gramaticalmente eso puede ser aceptado y entendido, bueno, el sentido del contexto niega eso completamente. Pero es en esa instancia de esta tragedia que está ocurriendo que Moisés registra que ella reconoce que esto es una bendición que viene de Dios, esta promesa. Y el nombre de Dios que usa Moisés en esta narración es el nombre Jehová. ¿Y qué significa el nombre Jehová? El Dios de salvación. Entonces se puede ver que también Eva está creyendo. Ahora, los primeros seres creados extrañaban estar con Dios. Imagínense. Ellos querían celebrar la venida de su Salvador. Ellos extrañaban eso que habían perdido, Dios con nosotros. Pero desde los albores de la civilización, la necesidad imperante y el deseo de aquellos que aman a Dios siempre ha sido que Dios esté con nosotros. Pero el pecado nos separa de Dios. ¡Qué tragedia! Años más adelante, luego en el Antiguo Testamento, Dios le ordena a Moisés, ya estamos en el libro de Éxodo,
Dios le ordena a Moisés que libere a su pueblo de lo que es la esclavitud que estaban pasando en Egipto. Dios le dice, libera a mi pueblo de las garras del faraón, y lo lleva a una estadía a este desierto por 40 años. ¿Y saben para qué Dios hace eso? Porque están teniendo a Dios con ellos ahí. Pero Dios dice en Deuteronomio 8:2, esta es la razón por la que Dios los pone ahí, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Muchas veces decimos que creemos y queremos que Dios esté con nosotros, pero no sabemos lo que decimos, no sabemos lo que estamos dispuestos a aceptar o no para que Dios esté con nosotros. Y Dios lleva a su pueblo en el medio de la nada, donde no hay influencia de ningún tipo, para que vean qué es lo que hay en su corazón. Tal vez usted está en esa etapa, donde Dios lo ha separado completamente, para que Dios, no para que Dios aprenda qué es lo que hay en su corazón, Dios ya lo sabe, para que usted sepa qué es lo que hay en su corazón. Y para que usted pueda ver si en verdad el deseo que hay en su corazón es que Dios esté con usted. Dios estaba con ellos, pero en su incredulidad no le disfrutaban. Pero allí también Dios levanta ¿qué? El tabernáculo, para que su presencia, la presencia de Dios, nuevamente esté entre ellos. Dios con nosotros era una realidad, al menos en una manera temporal. Los israelitas, al tener el tabernáculo ahí, aprendieron del carácter santo de Dios y que la pecaminosidad de ellos los alejaba de este Dios santo y puro. Allí aprendieron que los sacrificios temporariamente pagarían por los pecados y las ofensas cometidas contra este Dios santo. Años pasaron y luego Dios mismo llama al profeta Isaías para hablarle a este pueblo que es un pueblo que no entiende, que es un pueblo de corazón duro. ¿Y qué les dice Isaías? Dios usa a Isaías para hablarle a este pueblo y una y otra vez y llamarlos al arrepentimiento y recordarles que ellos estaban supuestos a obedecer a Dios. Si obedecían a Dios, Dios les iba a bendecir. Si desobedecían a Dios, incurrían en la maldición. Y en el capítulo 6, el profeta, ahí cuando es su llamado verdaderamente, ve a Cristo. El profeta Isaías dice esto, Isaías escribiéndolo. Si bien no es el capítulo 1, es cuando comienza el ministerio de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Hermanos, lo que le quiero mostrar acá en esta parte es que en el capítulo 6, Isaías ve a este Dios supremo, sublime, alto, grandioso, sublime. E inmediatamente luego en el capítulo 7 de Isaías, Cristo desciende de su gloria, tomando semejanza de carne de pecado. Obviamente no está narrado ahí, pero en lo que viene, que Isaías está hablando, habla de ¿qué? De esta promesa que Dios nuevamente da, de que iba a venir este Cristo. Este mismo Cristo alto, exhibido, enorme, sublime, en el capítulo 7 es presentado como aquel que tomaría semejanza de carne de pecado, naciendo de una virgen. Isaías 7:14. Este Cristo, alto y sublime, bajaba de las alturas para estar con nosotros. Dios con nosotros iba a ser nuevamente una realidad. ¿Cómo no celebrar la venida del Señor? No consideraba el Señor Jesús la igualdad con el Padre como algo a que aferrarse. Una vez más, vemos que la promesa de Dios con nosotros está latente. Dios con nosotros. Y el profeta habla de la Virgen que concebirá. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Lo que el mundo celebra a medias, parcialmente, lo que Satanás trata de ocultar a través de Papá Noel y otras creencias. Nosotros vamos a la Biblia y vemos que este Dios con nosotros, esta venida de Cristo, es un plan desde la eternidad hasta la eternidad. Increíble. El Dios creador del universo, quien ha existido por toda la eternidad en absoluta perfección con el Padre y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, viene a habitar entre nosotros en persona. Y eso es lo que celebramos. Cuando nosotros desde el siglo XXI miramos hacia atrás, hacia esos oscuros días de esta Palestina convulsionada, celebramos la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué es que este Señor Jesús viene a habitar en persona? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, viene a pagar por los pecados del mundo, ese pecado que aleja al pecador de Dios. Este es un Dios santo que lo único que puede hacer hacia el pecado y el pecador es que descargar su ira. Y Él lo hizo. Dios Padre descargó su ira sobre su propio Hijo Jesucristo. Dios Padre descargó su ira contra el pecado en la vida de su propio Hijo Jesús, el Salvador que Dios Padre mismo proveyó para acercarse nuevamente a la humanidad. Dios con nosotros es una realidad. ¿Cómo no celebrar la Navidad? ¿Cómo no celebrar esta venida del Señor Jesús? Dios con nosotros, hermanos, es una realidad con un muy alto precio, un muy alto precio. ¿Cómo entonces no celebrar que nuestro Cristo vino? ¿Cómo entonces no ver que no hay nada que podamos hacer por nuestros propios esfuerzos para justificarnos delante de un Dios santo? Que cualquier obra que queramos llevar hechas por nuestras manos es insuficiente para justificarnos delante de un Dios santo. ¿Cómo no entender que la única manera de que Dios nos podría salvar y que Él esté, Dios con nosotros, es si Él enviaba a su único Hijo para que viviera una vida perfecta, para que fuera a la cruz, para que pagara por nuestro pecado, para que resucitara como señal que no dejaba duda en absoluto de que había sido la obra perfecta de Dios a favor del pecador? No hay nada que podamos traer en nuestras manos delante de Dios. Y es lo que Efesios 2, 9 y 10 nos dice. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo, ese Cristo que hoy celebramos en Navidad, que vino y tomó forma de hombre para vivir esa vida perfecta. Así que Isaías, conforme le llamaba al pueblo al arrepentimiento una y otra vez, les está revelando lo que Dios ha planeado hacer para salvar a su pueblo y poder caminar con ellos nuevamente. La paz con Dios tiene un alto precio, hermano. La paz con Dios tiene un precio altísimo, amigo. Que no sea su propia vida. Nunca lo va a poder pagar, nunca va a poder tener paz con Dios. Algunas personas han hablado del profeta Isaías como el profeta de la paz. Hace años atrás, quien era el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en su famoso discurso en las Naciones Unidas de que Isaías era el profeta de la paz. Sin embargo, omitió muchas de esas numerosas profecías de las maldiciones que Dios y trajo sobre su pueblo por la desobediencia, a causa del pecado, a causa de la rebelión contra Dios y a causa de la ruptura del pacto con Dios. Pero hermanos, con lo que este primer ministro Netanyahu soñaba, es lo que muchas personas sueñan, que es un mundo con una paz sin Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Y esto no solamente
es imposible, se constituye en una paz peligrosa. ¿Saben por qué? Porque eso es exactamente lo que la humanidad va a buscar y que va a terminar instalando al anticristo. No hay paz sin Cristo. La verdadera paz solo puede venir a través de Dios y de su provisión expiatoria para esa paz. Si tenemos paz para con Dios, ¿por qué? Por Jesucristo, únicamente, por su obra. Usted no puede estar en paz con Dios sin Cristo. Dios con nosotros, Emmanuel, solo puede ser una realidad si Cristo viene a pagar por el pecado que separa al hombre de Dios. Y Cristo vino, gloria a Dios. Y Él vivió una vida perfecta. Cristo fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó para que nos podamos acercar a Él nuevamente. Dios con nosotros. Esa era la creación original de Dios. Que caminemos con Él, que estemos con Él, que gocemos de comunión con Él. Así que Adán, Eva, Noé, Moisés, Isaías, cada uno de los profetas miraba con esperanza hacia arriba y también miraba con esperanza hacia el futuro, de dónde venía su socorro. ¿Le suena conocido? Salmo 121, 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de mis buenas obras. No, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los santos del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, miraban hacia arriba, miraban hacia el futuro. Los santos del Nuevo Pacto, nosotros hacemos las dos cosas. Miramos hacia atrás para glorificar a Cristo por su venida, pero también, que es lo que les quiero mostrar, miramos hacia adelante, hacia su segunda venida. Así que miramos hacia los dos lados. Pero hoy, hermanos, quiero mostrarles que los santos del Antiguo Testamento también miraban hacia el pasado, ¿no? Dándole gracias a Dios por la salvación enorme y grande que Dios les había dado, por la salvación y la bendición que ellos habían recibido. Y a su vez, a medida que hacían eso, ponían sus ojos ¿en qué? En el futuro, en la salvación que Dios les iba a traer, la salvación que iban a recibir. Ellos no podían diferenciar las distintas venidas del Mesías. Imagínense, 7 siglos antes de que el Mesías viniera. Por eso, en los tiempos de Cristo, muchos esperaban a ¿qué? Un libertador, un nacionalista que iba a sacar al pueblo de Israel de de la dominación romana. Eso es lo que esperaban. Desde el punto histórico desde el cual ellos estaban viendo la realidad que vivían, los últimos tiempos de ellos, lo que ellos consideraban los últimos tiempos, y los tiempos de Cristo no podían ser diferenciados. Ahora, ¿acaso no le ha pasado algo parecido a usted? O tal vez algunos santos del Nuevo Pacto han pasado por eso. ¿Cómo? Bueno, a veces no vemos claro lo que tiene que ver la segunda venida de Cristo. No vemos de que va a estar el arrebatamiento primero y luego inmediatamente la segunda fase del arrebatamiento es que la venida de Cristo. Cuando Él va a tocar físicamente el monte de los olivos y lo va a partir en dos. Hay una diferencia muy grande. Hay mucha gente que desde aquí ve hacia allá y no ve esas diferencias, pero la palabra de Dios claramente enseña eso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, conforme le damos una pequeña mirada al Salmo 98, que le invito a que vaya ahí, al Salmo 98, quiero hacer algunas observaciones. Ya hemos leído el Salmo, así que lo voy a ir citando por partes. Pero les cuento que la razón por la que quería compartir un poco de este Salmo 98 es porque uno de los cantos navideños más querido, cantado, mencionado en las fiestas es lo que en inglés se llama ¿qué? Joy to the world. Joy to the world.
En español tenemos la versión titulada Alegría al Mundo, con algunas traducciones mejores que otras. Pero la razón por la que Isaac Watts escribió este himno es porque refleja con gran alegría la salvación que Dios nos ha concedido y expresa la maravillosa realidad de Dios con nosotros. Watts nunca tuvo la intención de que el himno se cantara durante la Navidad. ¿Por qué? Porque no habla de la primera venida de Cristo. La mayoría de los himnarios lo incluyen como villancico de advenimiento, y este himno se transforma en un repaso de lo que es la historia redentora tanto para Israel como para nosotros, pero habla de la segunda venida del Señor. Y hoy, conforme anhelamos estar con Dios, conforme nos alentamos con la realidad de Dios con nosotros, celebremos la venida del Señor. Celebremos la venida del Señor. Celebremos la primera venida en su encarnación, la Navidad, pero también les invito a que estemos celebrando su segunda venida. Él viene, Él viene. Así que conforme está ahí, esto va a ser cortito como patada de chancho, dividimos este salmo en 3 partes. La victoria de Dios, la canción de victoria del hombre y el coro de la naturaleza. Este salmo, hermanos, se concentra en resaltar el gozo y la euforia que debemos manifestar como respuesta a la gloriosa salvación concedida por Dios. Celebremos la venida del Señor. Celebremos su primera venida con la Navidad, con su encarnación, que hizo posible nuestra salvación, pero también celebremos de cara al futuro su segunda venida, que va a ser posible nuestra glorificación y que finalmente, y una vez y para siempre, Dios con nosotros va a ser una realidad por toda la eternidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, hermanos, celebrando a este Cristo, celebrando que Cristo vino y vino a perdonar nuestros pecados para que podamos habitar con Él. Veamos brevemente el primer punto, la victoria de Dios. Los versículos 1 y 3 ahí tienen una idea central que domina esta primera estrofa. ¿Cuál es? Victoria. Victoria. Es una victoria que nos llama a cantar una nueva canción. Esta victoria tiene 2 aristas bien definidas, bien distintivas. Una de ellas es que la salvación que trae sobre sus amigos, aquellos que son beneficiarios de la salvación de Dios. Pero hay otra arista, y es esa victoria que es alcanzada sobre los enemigos de Dios. En la Biblia de las Américas, que es la que leo aquí desde el púlpito, en esos 3 versículos encontramos la palabra victoria, victoria, salvación. En la Reina Valera, que la mayoría de ustedes leen, tienen salvado, salvación, salvación. ¿Por qué es importante? Porque esa palabra es clave. La primera parte nos habla de la victoria de Dios. Y leemos, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salvación, salvación. La idea central que domina esta primera estrofa es victoria, salvación. Porque eso es lo único que nos asegura que podemos estar nuevamente disfrutando del concepto de Dios con nosotros. La única manera de estar seguros en Dios es a través de Cristo y la victoria que Él trajo sobre el pecado. Así que el versículo 1, si ustedes están mirando en su Biblia, inmediatamente nos transporta al futuro, cuando en esos increíbles momentos de intensa tensión y adoración
el Cordero abrirá el libro. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:9, y se lo leo. Y cantaban un cántico nuevo. Acuérdese de eso, un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta es una celebración de la segunda venida y es lo que el Salmo 98 nos habla. Ahora, el versículo 3 es lo mismo que nos dice Isaías 52:10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Como verán, Salmo 98, Apocalipsis, Isaías 52:10 nos llevan al futuro, cuando esa victoria es consumada. Esta victoria se traduce en salvación, y esta salvación es vista en la manera en que las naciones y toda la tierra responden a esta victoria supernatural lograda por Dios. Ahora miremos cómo respondemos nosotros a esta victoria, cómo respondemos nosotros a esta salvación y por qué debemos justamente hoy que estamos celebrando a Cristo por su venida, su primera venida, ¿por qué debemos responder de esta manera? Y el segundo punto que veo es la canción de victoria del hombre. Y leemos el versículo 4 del Salmo 98. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el Rey, el Señor. Así que la idea central de esa sección, versículos 4 al 6, es el ruido de júbilo que la alabanza de los santos debe hacer. Debemos mostrar júbilo como agradecimiento a esta salvación, celebrando la primera venida, celebrando la segunda venida y celebrando también la venida en nuestros corazones, ¿no? Esta es la oportunidad en que las pasiones que tenemos informadas con la palabra de Dios deben estar exacerbadas al límite. ¿Para qué? Para explotar en adoración. Debemos ser una bomba de adoración, producto de lo que entendemos que Dios ha hecho a nuestro favor. Dice el pasaje acá, aclamar con júbilo. Esta expresión describe el grito espontáneo y bullicioso de aquellos que están recibiendo a un rey o a un dignatario de algún país. Es la misma expresión usada en Zacarías 9:9, que luego fuera cumplida cuando el Señor entra a Jerusalén en la entrada triunfal antes de su crucifixión. Así que Zacarías 9:9 habla de la primera venida. Y acá el Salmo está recordando también un poco el júbilo que hay y que tiene que haber de aquellos que reciben al Rey. ¿Qué es lo que dice Zacarías 9:9? Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y esa es la escena que vemos narrada en la entrada triunfal, ¿dónde? En Mateo 21. Es exactamente lo mismo. Vemos que esa expresión, aclamación con júbilo, es vista en esta escena en Jerusalén en el primer siglo. Les leo. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban ¿qué? Hosana, hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así que
como vemos, es una explosión de júbilo separada especialmente para cuando un rey, un dignatario entra. Esta es una expresión también muy especial en el libro de Isaías. 44:23 dice, miren esto, griten de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpan montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Griten, griten, prorrumpan de júbilo. Somos salvos. Esta es una explosión de júbilo imposible de contener. Pero aún así, miren esto. Si están leyendo ahí el Salmo 98, esta explosión de júbilo, llena de pasión, cargada de emoción, es embellecida y adornada con talentos musicales, usados ¿qué? Para engrandecer la alabanza y el ejercicio de adoración. Y lo que vimos hoy y lo que estamos viendo en este servicio habla de eso. La adoración a Dios debe ser revestida con las poesías más hermosas, debe ser vestida con las palabras más dulces, debe ser impulsada a los vientos con los sonidos más bellos que puedan ejecutarse, de una guitarra, de un bajo, de un saxofón, de lo que sea. Por eso, hermanos y hermanas, qué hermoso cuando nuestros niños y nuestros jóvenes usan sus talentos musicales, ¿para qué? Para alabar al Señor. Hoy el Ministerio Hispano indudablemente se unió a la petición de este salmista. El salmista entonces sugiere que esta explosión de adoración sea ejecutada en 2 ocasiones. ¿Cuándo? Una, en la consumación de la venida del Señor, y la otra, cada vez que le adoramos. También el 49:13 de Isaías, les doy un poquito más de información para que vean que no estoy yo exaltado porque Argentina salió campeón mundial. ¿Qué dice el 49:13? Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Griten de júbilo, aclamen de júbilo. Si les gusta el béisbol, ¿qué es lo que pasa cuando hay un jonrón espectacular? La sacó del parque y este jonrón es conectado. La audiencia grita desaforada, ¿no? En un partido de fútbol, un gol es convertido. ¿Y qué pasa? Las hinchadas, las torcidas, la afición grita que desaforada, se quedan afónicos. En política, cuando los votos son contados luego de un día de elección, un nuevo presidente es anunciado y la gente sale a las calles y los partidarios que braman de alegría. Cada gran logro del ser humano es celebrado con un grito de júbilo, a no ser que usted sea un ajedrecista. Perdón, mi hermano Jorge. Muchas liberaciones de pueblos fueron celebrados con gritos de júbilos, al punto que muchos de ellos se convierten en lo que es el testimonio oficial de la historia de ese pueblo, el grito de la independencia. Por ejemplo, en Ecuador, en 1809, el grito de la independencia. En Colombia, 1810, el grito del 20 de julio, ¿no? En México, 1810, el grito de Dolores. ¡Ay! En Uruguay, 1811, el grito de Asensio. Grito de Yara, si usted es cubano, en 1868. Y en Puerto Rico, grito de Lares, ¿no? Y hay otro también en 1950, el grito de Jayuya. Gritos, 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 gritos de independencia. Si hemos heredado el celebrar estos acontecimientos históricos que nos hablan de una liberación temporal y los celebramos eufóricos, ¿no? Nos ponemos eufóricos por ellos. ¿Cuánto más no deberíamos celebrar esta
salvación eterna, esta victoria que Dios nos ha dado y ha obtenido sobre nuestro pecado. Y tal vez es eso lo que el salmista tiene en mente cuando nos presenta un rival. Nosotros decíamos en Argentina como que nos mojan la oreja para que nos enojemos, ¿no? Entonces el salmista dice, no solamente ustedes tienen que adorar así. Miren que si no adoran así, tienen competencia. Y es lo que vamos a ver ahora. El salmista dice, aprendamos de la naturaleza, imitemos al viento con vientos de trompeta, bramemos como el mar golpeando contra las rocas al batir nuestra percusión, nuestra batería, que todavía no tenemos baterista, que ya viene. Los creyentes debemos alabarle a Dios de una manera inteligible. ¿Qué es? Inteligente. ¿Qué es? Comprensible. Superando así a ¿qué? A la naturaleza. Porque la naturaleza no habla, no piensa, no elabora pensamientos de agradecimiento a Dios. Pero aún así le ofrece gratitud a Dios. Veamos entonces el punto 3, el coro de la naturaleza. Nadie organiza la naturaleza salvo Dios, pero son un coro maravilloso para Dios. Entonces, lea conmigo ahí el 7 y el 8 y miren qué belleza hay acá, qué bella imagen poética nos es presentada en los versículos 7 y 8. Ruja el mar y cuánto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes. ¿Y sabe qué? Es la misma costumbre que se usaba para instalar a los reyes, como es vista, por ejemplo, Segunda de Reyes 11:12 nos muestra eso. Y esto es lo que el salmista está diciendo que el río hace, batiendo las palmas, siendo jubiloso. Miren, Segunda de Reyes 11:12 nos presenta aquí, ¿no? Dice, entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el libro del testimonio. Escuchen, lo hicieron rey y lo ungieron y batiendo palmas, gritaron, ¡viva el rey! Así que el salmista está diciéndonos que el mar y todo lo que en él contiene hacen exactamente lo mismo. Aquí es el mar quien bate las palmas, reconociendo al Rey del universo. ¿Y por qué el mar hace esto? Bueno, el versículo 9 dice, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y el versículo 9 también describe lo que el salmista ha descrito en el 96:11. ¿Qué es lo que dice en el 96:11 de los Salmos? Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuánto contiene. Está repitiendo. Ahora, al traer a la naturaleza, uniéndose al hombre en la celebración, este salmo es algo que único, porque presenta algo acá que otros salmos no lo presentan y es que los ríos aplauden. Ahora, dado que los ríos producen altas olas, cuando éstas chocan unas con otras, ¿qué es lo que hacen? Pareciera que están aplaudiendo. Es poéticamente hermoso. Y esto no solamente es destacado por el salmista, el profeta Habacuc también dice lo mismo. En Habacuc 3:10 cuando dice, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. O sea, la naturaleza, adorando a Dios, adorando al Rey y enseñándonos y desafiándonos, recuerden el punto 2, de que debemos ser buenos adoradores, usar nuestra mente, usar el talento que Dios nos da para tocar instrumentos, adorarle a Dios con júbilo. Cuando el abismo del mar levanta sus manos en alto, hace correr sus olas tan altas como las montañas. Increíble. Es un impresionante despliegue de la naturaleza. ¿Para qué? Para unirse al hombre en su adoración a Dios, en su agradecimiento
por una salvación tan grande. Aún la naturaleza le da gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a concluir esto. Bueno, evidentemente el Salmo 98 nos habla de la segunda venida de Cristo. El Salmo 98 describe cómo la tierra entera recibe a su Rey. Y hoy, conforme celebramos la Navidad, y más específicamente celebramos el nacimiento milagroso del Hijo de Dios en su encarnación, quería que viéramos hacia atrás un poco, ¿no? Y al ver a ese bebé en el pesebre, pudiéramos apreciar aún más el contraste entre la primera venida del Señor y lo que va a ser la segunda venida del Señor. Les hablaba de que la Biblia habla por contrastes. Quiero que miremos y disfrutemos esta primera venida del Señor, su encarnación, pero que no nos dejemos llevar por las emociones de ese niño, el bebé frágil y tierno que yacía en el pesebre y que en un sentido nos muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende nuestra fragilidad y cuán impotentes somos, ¿no?, contra el problema mortal del pecado que nos condena. Y que si bien podemos ver eso, no nos dejemos enceguecer emocionalmente para no ver que es Dios quien nos viene a buscar, ¿no? Pero en la segunda venida del Señor, Él no vendrá en fragilidad, Él no vendrá en misericordia, Él vendrá como el guerrero victorioso, el juez justo. No sentimentalicemos la Navidad limitándonos a ver a Cristo como un bebé indefenso al margen de la misión que Él vino a alcanzar. Cristo, nuestro Salvador, debe ser también nuestro guerrero victorioso y juez. Y conforme miramos hacia la Belén del primer siglo, miremos también hacia el advenimiento de la segunda venida de Cristo, que es una venida terrible. ¿Cuál es el próximo evento en el calendario del programa de redención divina? ¿Qué es lo próximo que viene para nosotros? El arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo próximo que viene. Entonces, conforme celebramos la venida del Señor, su encarnación, y conforme esperamos la segunda venida de Él, recordemos que esa segunda venida tiene dos etapas. La primera, Dios va a arrebatar su iglesia, vamos al cielo, celebramos las bodas del Cordero, nos sentamos delante de Él, delante de lo que es el Bima Sit, y Él nos recompensa por las obras, y luego volvemos con Él. Y ahí Él instala su reino milenial. El arrebatamiento de la iglesia es lo que viene. Y Juan dice, el apóstol, que conforme le esperamos, conforme nos maravillamos de su venida, la primera venida y su encarnación, y esperamos su segunda venida, tremenda, temible, ¿qué dice el apóstol Juan? Que nos santificamos. Él dice esto, escuchen esto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Así que, hermanos, Dios con nosotros es una realidad presente para el creyente, para quien se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación. Es lo que nos garantiza que cuando venga el arrebatamiento nos vamos con Cristo. Pero conforme esperamos que esa reunión se haga física, tangible, conforme esperamos que nuestra fe se haga vista y realidad, alabemos, cantemos, celebremos con gran gozo la gran salvación que Cristo ha alcanzado para todos nosotros. Y con un gozo exuberante proclamemos que su grandeza, proclamemos y alabemos su nombre, sea que miremos hacia atrás,
hacia su primera venida y su encarnación, o sea que miremos hacia su advenimiento final. Porque celebramos a Cristo, celebramos su venida, celebramos la venida del Señor, la primera y la que viene. ¿Ok? Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por haber venido, haber tomado forma de hombre, haber muerto por nuestros pecados, pero también, Señor, qué victoria tremenda tú ganaste, Señor, para nosotros. Habiendo restaurado completamente, Señor, esa relación que teníamos en un tiempo con Dios, que nuestros padres, Adán, Eva, tuvieron, que ellos podían decir que caminaban con Él, que se regocijaban con Él a la luz del día. Pero todo eso se perdió, y todo eso que se perdió y luego que vino la gran maldición y esa separación, Señor, eso ha sido recuperado gracias a la venida de nuestro Señor. Y conforme celebramos esta Navidad, conforme celebramos la encarnación de nuestro amado Salvador y Señor, te damos gracias. Y te pedimos que nos facultes a ser mucho más expresivos en la manera que adoramos tu nombre, a ser mucho más resueltos en la manera en la que decimos que queremos pensar para tu gloria, para expresar con excelencia lo que sentimos por ti, Señor, el agradecimiento que sentimos por ti, que conforme también tocamos instrumentos y aprendemos instrumentos, pongamos el mayor de los esfuerzos para glorificarte en lo que hacemos, porque claramente tu palabra nos dice de que esos instrumentos son hechos para tu gloria, ejecutados para tu gloria. Es una manera más en la que manifestamos cuán agradecidos estamos por esa salvación que tú has alcanzado para nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor, y bendícenos en lo que queda de esta hermosa tarde de celebración. En el nombre de Cristo oramos. Amén.